levantamiento comunitario y además también vamos a poder conversar con la gente que nos ha estado informando desde México, desde la frontera entre México y Guatemala. Pues recordándole a los que recién nos sintonizan que somos Polina Vasiliev, José Tlatuani y reportándose Oscar Ulloa. aquí ya iniciando y continuando. Bueno, miren, les cuento que me imagino que ya la gente se ha enterado de las tragedias que han estado sucediendo en la frontera entre México y Guatemala. Sigue una caravana más, la gente prefiere pues en los países como Honduras y otros países centroamericanos donde además de la violencia que pues imposibilita la vida de la gente, también faltan trabajos, falta empleo, falta poder cosechar para pues alimentar a la familia. Entonces se juntan en caravanas. ¿Qué es una caravana? Bueno, pues es básicamente un grupo de gente que se mueve como un todo, ¿no? Un cuerpo en conjunto para evitar justamente lo que le sucede a los migrantes en este transcurso, pues que coyotes, la gente que los que les exige dinero para poder cruzar. Y más allá de eso, pues tiene sentido, es una manera más segura de migrar, ¿verdad? Luego llegan a la frontera de Guatemala con México, pues tratando de cruzar el río Suchiate y de repente se encuentran con ¿qué? Con la Guardia Nacional, con el Ejército, la Policía Federal. ¿Qué sucede? Pues escuchemos aquí un reporte de Isabel Mateos, es una excelente periodista, trabaja para el medio independiente El Cuarto Oscuro y en conversación con Fernando Velázquez del informativo Pacífica de la radio Pacífica KPFK 90.7 en Los Ángeles, pues tenemos aquí el siguiente reporte, escuchemos. Al menos unos 3,000 migrantes que se fueron reuniendo en los últimos 3 días. Hace 3 días hubo también una represión muy fuerte en la puerta de entrada de México por el puente internacional Roberto Robles. Después de esto, los migrantes decidieron regresar a Guatemala y esperar a los que venían detrás. Cuando se juntan todos estos migrantes, deciden entrar, hacen una carta al presidente López Obrador solicitándole que por favor los deje pasar hacia su destino, ¿no? Que realmente es Estados Unidos. Al hacer esto, antes del amanecer, entregan la carta, les dicen que les van a dar respuesta, lo que les ofrecen es irlos ingresando en grupos pequeños de 20 en 20 de forma ordenada, pero no en caravana, a lo que los migrantes pues deciden no aceptar, porque al final lo que pasó hace 3 días fue que los están deportando, ¿no? Lo que al final dice el Instituto Nacional de Migración es que lo que van a hacer es recibirlos, evaluar su situación migratoria y dependiendo de eso entrarían o no a algún programa que se tiene. Regularmente al final los estudios resultan que no son aptos para ningún programa y tienen que ser retornados a sus países de origen. En este momento con Centroamérica se tienen ciertos arreglos en los que México está ayudando en como un cierto programa en el que supuestamente se les dan trabajo en sus lugares de origen, ¿no? Que es un altavoz que ahora está desde hace 3 días sonando por el río Suchiate en las fronteras, pero los migrantes no hablan de estos programas, es como si fuese algo que realmente no existe en sus países, ¿no? Realmente es como pues un engaño, que es lo que ellos mencionaron prácticamente todo el tiempo. Entonces, hacen esto, la respuesta del gobierno mexicano es no aceptar, entre ellos realizan una especie de asamblea en el medio del puente fronterizo y deciden todos cruzar por el río. Entonces empiezan a caminar por el río y son bloqueados completamente, son gaseados, les avientan gas lacrimógeno, los migrantes empiezan a defenderse con piedras, las piedras son regresadas por elementos de la Guardia Nacional, hacia donde hay niños, mujeres embarazadas, personas mayores, son retenidos. Un grupo de al menos unos 800 migrantes logra escapar de este cerco, intentan caminar por la carretera, avanzan unos 3-4 kilómetros y son retenidos violentamente por agentes
del Instituto Nacional de Migración, Ejército y Guardia Nacional. Entonces, en este momento, esas personas ya están detenidas, se subieron a unos autobuses blancos y como no aceptaron este trato de entrar en grupos pequeños, pues lo que sigue es ser deportados, retornados a sus países. El otro grupo, que es el grupo mayoritario que se queda en el río Suchiate, pero del lado de territorio mexicano, se quedan ahí esperando sin tener respuestas, no les dicen qué va a pasar, se queda una especie de bloqueo de la Guardia Nacional, sin darles respuestas, sin decirles nada, y la gente de a poco ha estado retornando de forma, bueno, ellos deciden ir regresando poco a poco hacia Guatemala. En estos momentos todavía hay algunos migrantes, bastantes diría yo, unos cientos, que siguen en el río Suchiate sin saber qué hacer. Al final ellos no quieren regresar a sus países, el viaje ha sido muy largo. Entonces hasta este momento es lo que está pasando en México. El levantamiento comunitario. Es un programa para despertar a nuestra comunidad en estos tiempos de mucha urgencia. Música original. Levantamiento comunitario. A través de la banda elástica. Sintonízanos en Tuning Radio o Live 365 en el canal de la banda elástica Radio. Y muy bien, aquí estamos de regreso en la banda elástica, en este nuevo espacio, levantamiento comunitario. Acabamos de escuchar un reporte de Isabel Mateos desde la frontera entre México y Guatemala, pues una tragedia. Tenemos en la línea y le agradecemos muchísimo a Javier Bravo, profesor de la Universidad de Guanajuato y representante de Morena, el partido Morena de ese mismo estado. A ver si lo podemos escuchar también a través de los parlantes aquí arreglando. A ver, Javier, buenas tardes, buenas noches allá en México. Buenas noches, Polina. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Pues, a ver, casi perfectamente, ahora sí, arreglado. Bueno, acabamos de escuchar este comentario de Isabel Mateos, quien también nos habló más adelante de, pues, de que las madres de familia, las que están, se encuentran también separadas de sus hijos, porque en este panorama tan caótico se separan las familias, pues dicen, ¿cómo vamos a regresar a nuestros países de origen, ya sea Honduras o El Salvador? Principalmente, pues la mayoría al parecer viene de Honduras. ¿Cómo vamos a regresar si estamos huyendo de la violencia? Dice que pues tengo miedo de que nos maten a todos o que me violen a mi hija. Y aquí Andrés Manuel López Obrador en la tal mañanera, ¿verdad? En la conferencia matutina ayer martes comentó que el despliegue de las fuerzas militares de la Guardia Nacional es para para proteger las leyes, la legalidad en la nación soberana de México y también para proteger a las personas involucradas y no es para violar los derechos humanos de nadie. Tu comentario. Sí, Polina, el escenario es complicado por donde quiera que se le vea y tratar de explicarlo implica pues seleccionar algunos argumentos y dejar fuera otros. Yo creo que en primer lugar yo diría que hay que poner a toda esta gente que sale de su patria, de su casa, sale de su comunidad y se enfrenta a 1001 peligros y se pone en riesgo porque considera que es un riesgo mayor permanecer en esa condición de marginalidad, es la zona que le llamamos nosotros la zona del no ser. Países periféricos como México y Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, toda Centroamérica, somos países periféricos respecto de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Me escuchan ustedes? Bien. Somos todos nosotros aquí de México y hacia el sur, países periféricos respecto de los Estados Unidos,
y lo que estamos viendo nosotros es explicable solamente en ese gran contexto de América Latina y los Estados Unidos, América Latina y Norteamérica. Nosotros en México tenemos también millones de nuestros compatriotas fuera de su comunidad, de su tierra, de su casa, sufriendo mil y una atrocidades. En este caso, a mí me parece que vale mucho la pena considerar que toda esta gente que vive este drama, porque es realmente dramático lo que le está sucediendo, están organizados en caravanas que tienen una cierta coordinación, tienen una cierta organización jerárquica, y a mí me parece que si ponemos nosotros en el centro de nuestra atención el sufrimiento de la gente que busca una vida mejor, habría que esclarecer cómo se coordinan estas caravanas tan masivas, porque el gobierno de México y la Guardia Nacional pues obviamente se ven rebasados ante esta situación. Hay riesgos allá en sus lugares de origen, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala misma, y hay riesgos aquí en México. Y uno de los riesgos mayores ha sido siempre, pues como ya mencionaba Isabel Mateos en su reporte, y como tú misma comentabas, el riesgo de que mujeres y hombres sean secuestrados, de que las mujeres sean violadas, de que hombres, sobre todo hombres jóvenes, quedan a merced de las redes de narcotráfico y trata de personas dentro de México, y eso es una realidad que no se puede esconder. Yo no sé si la Guardia Nacional esté haciendo su trabajo de manera óptima, eso digamos que queda descartado, no existen instituciones perfectas, ¿verdad? Pero sí es cierto que en el reporte de Isabel Mateos hubiera faltado un comentario acerca de cuál es la estrategia en la organización de estas caravanas que han surgido en ciertos momentos clave. No sé si lo han comentado ustedes en algún momento, pero ha sucedido últimamente que cuando el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está en una situación especialmente difícil, hay algo que ocurre en Centroamérica y una nueva caravana intenta entrar por México hacia Estados Unidos, y bueno, ya sabemos nosotros en qué aprietos está la Guardia Nacional, que ha tenido que recurrir a estas medidas que comentó adecuadamente Isabel, y que desde luego que son muy impresionantes, pero a mí me queda esa duda. Para mí es una tarea pendiente averiguar quiénes coordinan estas caravanas, quiénes, yo diría, si lo hacen de manera altruista, sería bueno conocerlas, son verdaderos héroes para toda América Latina, incluyéndonos a nosotros en México, pero si tienen otros intereses, también necesitaríamos saber quiénes coordinan estas caravanas. Como quiera que sea, el reporte de Isabel Mateos hay que contrastarlo, ¿verdad? Porque siempre necesitamos nosotros, por lo menos, conocer las dos caras de la moneda. Habría que contrastarlo con la versión oficial y las versiones de otros medios. La Jornada, por ejemplo, el día de hoy, el periódico La Jornada de México, lo plantea en términos de que esto de que los soldados, la Guardia Nacional arrojaba piedras a los migrantes, la Jornada lo maneja como que repelieron con las mismas piedras un ataque de algunos integrantes de la caravana. Yo no quiero de ninguna manera desautorizar las caravanas de migrantes que tienen, digamos, una causa muy profunda, muy legítima, pero sí, hablando de estos actos en concreto, el periódico La Jornada le da un manejo diferente, y así sucesivamente. Desde luego el gobierno federal en la conferencia matutina
le da el manejo pues que corresponde a su perspectiva de las cosas. Claro. Entonces, el hecho de que se les haya ofrecido entrar no en la caravana completa, sino en grupos de 20 y a veces más de 20, tenía que ver con, desde mi punto de vista y hasta donde me alcanza la información que he podido obtener en diferentes medios, tiene mucho que ver con la necesidad de registrar a quienes entran al país. La caravana, como pretendía entrar, implicaba que mucha gente, incluidos desde luego mujeres con sus hijos, entraría sin el registro adecuado. Para nosotros es muy importante saber quiénes entran al país. Desde luego que no, yo esperaría que mi país, México, no le diera el mismo trato a los inmigrantes que los Estados Unidos le dan a los inmigrantes indocumentados de mi país que van hacia allá, ¿verdad? Pero están sucediendo muchas cosas que nosotros iremos entendiendo, yo creo que con el tiempo, a medida que más medios de información, más periodismo de investigación nos dé datos. Pero lo cierto es que para proteger mínimamente de las redes de trata de personas y de los cárteles de la droga que actúan en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, necesitamos saber quiénes entran. Y había gente sin documentos y a ellos en primer lugar se les retenía para averiguar quiénes están entrando, para tener alguna forma de registro. Esto provocó reacciones duras, rudas y a veces violentas. Y yo creo que vale la pena complementar el reporte de Isabel Mateos con estos datos que son como elementos aparentemente sin importancia porque no se ve nada dramático, pero la insistencia de la Guardia Nacional en registrar a todas las personas que pretendan entrar a nuestro país tiene en parte que ver con tratar de encauzarlos y acompañarlos en su ruta y evitar en la medida de lo posible que caigan en estas redes que son poderes reales, poderes de facto en mi país, lamentablemente lo digo con mucha tristeza, son poderes reales, ahí donde falta gobierno, ahí donde falta Estado, pues ahí están los cárteles de la droga, que ya no son solamente de drogas, ¿verdad? Sino que son de trata de personas y vaya, muchas atrocidades, como ya sabemos. Se trata de impedir que las mujeres sean secuestradas, violadas, que los hombres sean cooptados por los cárteles de la droga para trabajar como mulas o como sicarios, y para eso se necesita un cierto registro. Mi intención aquí no es justificar a la Guardia Nacional, sino tratar de mostrar la complejidad del fenómeno. El hecho de que hayan usado gases lacrimógenos, desde luego que incomoda, es indignante. Porfirio Muñoz Ledo, un compañero de Morena, pero de mucha trayectoria política de décadas, en muchos aspectos es un verdadero genio de la política, ha sido muy crítico de la Guardia Nacional y del gobierno federal por el uso de la fuerza para contener a los migrantes y por el uso del gas lacrimógeno como parte de esta táctica de fuerza. Muy crítico, o sea, en Morena hay gente muy crítica de estas políticas y Porfirio Muñoz Ledo es un señorón de la política y es sumamente crítico y nadie le calla la boca. Pero es tan compleja la cuestión que la verdad vale la pena plantearse o tratar de enlistar todos los factores que están aquí determinando estas situaciones tan dramáticas. Y nunca olvidemos nosotros que si hay cárteles de la droga en México es gracias en gran medida, bueno, gracias es una manera de decirlo, es a causa de la enorme demanda de drogas que hay en los Estados Unidos. Si hay armas de grueso calibre, de alto poder aquí en México, es debido a estas redes de tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hasta México, en donde hay muchos funcionarios estadounidenses involucrados, eso no se puede entender sin corrupción, y también funcionarios de México involucrados en el tráfico de armas, y así sucesivamente. Es decir, si nosotros
observamos solamente a la Guardia Nacional en México actuando, pues en algunos casos acertadamente, en otros casos quizás con torpeza y equivocadamente, pero lo descontextualizamos, si lo desligamos de las causas profundas que están, digamos, en la frontera, en esta relación compleja de nuestros países, Estados Unidos y México, entonces vamos a tener una visión muy parcial de las cosas, no vamos a acabar de entender nunca y nos va a parecer que la Guardia Nacional es violenta porque quiere y que los migrantes son, en estas caravanas vienen espontáneamente. Ni ellos vienen espontáneamente, ni la Guardia Nacional, digamos, es absolutamente malvada. Hay causas muy profundas que están de aquel lado, en Estados Unidos. El consumo y la demanda altísima de drogas y la venta sin control de armamento y el paso por la frontera, Apolina, sumamente complejo. Javier Bravo es nuestro invitado, es la voz que escuchan ustedes. Javier nos habla desde México y adelante, Oscar, con tu pregunta. Bien, Javier, pues aquí un saludo afectuoso y pues muchísimas gracias por tomar estos momentos para darnos pues una de tus múltiples y brillantes exposiciones y explicaciones, especialmente en los detalles, ¿no? Que es donde siempre se pierde la óptica de las realidades. Una de las cosas que me gustaría preguntarte precisamente por la ventaja que tienes tú de estar pues residiendo en México, y algo que a mí siempre me preocupa bastante es a partir de unas cuantas notas, unas cuantas imágenes, pues inmediatamente llega este amarillismo tremendo, ¿no? De los medios oficiales o de la gente que inclusive, pues obviamente se la pone bastante sencilla para criticar absolutamente pues a todos los elementos, ¿no? Tanto a la administración de López Obrador, como a la Guardia Nacional, como a los mismos migrantes. Es decir, nadie se salva, ¿no? Esto agarran por parejo y obviamente esto pues viene a meterle aquí ese factor inmediato en el cual, pues desafortunadamente, estoy seguro que tú eres testigo de que en muchos de los comentarios sociales ve uno cada barbaridad, ve uno cada mensaje, cada actitud reprobable de gente a la cual que pues desafortunadamente por la falta de los detalles y de la información, ahora sí que se van pues con lo más sencillo, ¿no? Que es el de demonizar a todo mundo. Así es, Oscar. Sí, a mí me parece que tener una opinión mesurada, equilibrada, pasa por un ejercicio muy intenso de informarse. Miren, no quiero inventar aquí el hilo negro, o como dicen los rusos, no quiero inventar la bicicleta. O sea, no quiero decir... изобретать велосипед. Correcto, reinventar la bicicleta, así es, ruso. Pero lo que quiero decir es que realmente en México es muy fuerte la presencia y la influencia de los medios, digamos, conservadores, derechistas, que magnifican todos los errores que pueda tener y que efectivamente tiene el gobierno federal actual. Con frecuencia estos mismos medios omiten el involucramiento de muchos gobernantes locales en escala local de los estados de la República con los cárteles de la droga, del tráfico de personas, etcétera, etcétera. Y yo creo que son pocos los medios, por varias razones, entre otras el miedo, pocos los medios que investigan, es poco el periodismo de investigación en México, y vale la pena tratar de entender que todas estas redes, que por mucha Guardia Nacional que haya y se va a incrementar, se va a duplicar el número de integrantes de la Guardia Nacional a lo largo del próximo año, o a partir de ahora y hasta dentro de un año, y todo esto quizás llegue a ser insuficiente porque hay mucho arraigo de estos cárteles, de estos grupos del crimen organizado, sobre todo porque protegen intereses de la clase política, de la llamada clase política. Sin este binomio perverso,
no se puede entender por qué tanta violencia, por qué tanto atraso y tanta resistencia, por ejemplo, a los programas sociales que intentan romper estas redes perversas de poderes fácticos violentos. Entonces, es muy difícil encontrar esa información aquí en mi país. Sí. A ver, Javier, todavía... Caramba. Se perdió. Como siempre, nuestros duendes electrónicos. Sí, pero ya estamos... The Guard investigan estamos más que reconectando. Que periodistas a ver, aquí ¿qué nuestros pasó? locales. Ahí está, ok. Estaba entrando Sí, estaba estaba entrando una llamada. Ya. Bueno, perdimos Sí, lo último pero- que dijiste, los últimos 15 segundos. Perdón. Ajá. Perdón, sí, se trata aquí de que efectivamente es muy difícil encontrar información periodística de investigación que sea equilibrada y que se salga, digamos, del marco que establecen los medios corporativos. O sea, que sepamos quiénes están protegiendo y quiénes están beneficiando de la actuación de los cárteles de la droga en estos territorios donde están muy fuertes. En este caso estamos hablando de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Pero, etcétera, Veracruz, por donde cruzan las caravanas migrantes. Ahí siguen funcionando esas redes y no hay quien las pare, en gran medida por colusión con gobiernos locales también. Llegar a desarticular esas redes es una tarea a mediano o largo plazo. Javier Bravo, profesor de la Universidad de Guanajuato, pues de acuerdo totalmente, pero sí sabemos dónde termina el dinero de todas estas redes de tráfico, ya sea de trata de blancas, armas, narcóticos, órganos, etcétera, pues termina en los bancos pues de los poderosos de este mundo. Antes de pasarle el micrófono también a nuestro nuestro camarada José Tlatuani para una eventual pregunta, quería comentar que aquí nosotros hemos entrevistado también a Irineo Mujica, quien es uno de los líderes de Pueblos Sin Fronteras, quien ha sido acusado de... A ver, ¿nos sigues escuchando? Parece que está entrando otra llamada, pero si no... Pues Irineo Mujica, que ha sido acusado de ser el organizador, el organizador de las caravanas y obviamente esos mismos medios derechistas que estabas mencionando, lo estaban asesinando mediáticamente, ¿verdad? Y hasta al parecer quisieron enjuiciarlo. Entonces, acusaban a Pueblos Sin Fronteras de recibir dinero, ya sea de Donald Trump, ya sea de George Soros, ya sea de los demócratas o de los republicanos, con fines electoreros. Entonces, claro, es un circo mediático, pero de por medio una tragedia, vidas humanas. Nuestro invitado de ayer, Milton Benítez, de el medio independiente El Perro Amarillo, allá en Honduras, quien también acompañó las caravanas del año pasado, nos recordó los tratados de Marrakech, el hecho de que el salvoconducto, la libre circulación de las personas debería de ser respetada en México como un país firmante del tratado. Así es. Sí, sin duda que existen numerosos tratados, incluso en el mismo nivel que los tratados internacionales se encuentra la Constitución, para nosotros en México, la Constitución política nuestra. Y ahí se establece que toda persona que se encuentre en nuestro país, todo habitante de nuestro país, tiene derecho de libre tránsito, por ejemplo, y a ser protegidos por las leyes y las instituciones de México. Y eso está muy bien en el papel. En la práctica, nosotros tenemos otra cosa muy diferente. Ni siquiera mucha gente nuestra, mexicana, aquí dentro de nuestro país, México, ni siquiera aquí mucha gente es libre de transitar por donde lo desee o donde lo necesite, en gran medida por la pobreza, por la marginación, por el racismo que existe en mi país, lamentablemente, pero hay muchas condiciones que impiden
que las cosas sean como lo establece la Constitución, por ejemplo, o los tratados internacionales. Pero esos están muy bien. Es decir, es una buena aspiración y debemos hacer todo lo posible y crear las condiciones de posibilidad, las condiciones materiales, morales, para que eso sea así. Pero prácticamente en ningún país sucede así. En los Estados Unidos, por ejemplo, al mismo tiempo que sus leyes establecen que los ciudadanos de ese país gozan de libertades individuales inalienables, al mismo tiempo hay numerosos espacios en los que no se puede acceder, no se puede transitar, y es una cuestión de marginalidad, es una cuestión de clase social, y ni hablar del racismo que existe realmente y que hace que todos estos postulados que están en nuestras constituciones y en los tratados internacionales se vuelvan a veces letra muerta, porque hay muchas mediaciones, hay muchos obstáculos sociales, culturales, que lo impiden. En este caso, México, desde luego, que está obligado a cumplir con su compromiso establecido en los tratados internacionales que ha firmado. En primer lugar, también está obligado a cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le da estructura y le da sentido y le da una orientación a nuestra organización social y nuestra organización política. Y sin embargo, en la práctica vemos que eso no es posible en el sentido teórico, en el sentido puro. Hay muchas mediaciones. Nosotros tenemos en México un país con muchas desigualdades y muchas incongruencias. Tenemos un sistema educativo, por ejemplo, en el que hay universidades públicas. Las universidades públicas aquí resulta que son muy excluyentes, pero eso sucede también en los Estados Unidos. Son públicas de nombre, pero en realidad nuestros estudiantes, y más los estudiantes en Estados Unidos, tienen que endeudarse incluso si estudian en universidades públicas. ¿Qué sucede? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer desde las izquierdas es tratar de lograr el principio de coherencia, de congruencia entre los postulados, entre el deber ser y el ser realmente. Es decir, superar este sistema que excluye, que persigue, que explota, pasa por una verdadera, digamos, revolución. Nosotros diríamos una revolución pacífica, ¿verdad? No en el sentido del siglo XX o siglo XIX. Una revolución pacífica hoy significaría simplemente ser congruentes con lo que dicen nuestros gloriosos documentos, como nuestras constituciones y los tratados internacionales. Tan sencillo como eso, aparentemente tan sencillo, pero lograr que haya una verdadera igualdad cuando esa igualdad en realidad es una igualdad entre los poderosos, ¿sí? Así fue establecido desde que surgen los Estados Unidos como nación independiente. Esa igualdad era una igualdad de los poderosos, porque al mismo tiempo vivían en ese mismo territorio pueblos esclavizados, gente traída de África y esclavizada. O sea, no trajeron esclavos, trajeron gente libre y la esclavizaron. Entonces, toda esa lucha por los derechos civiles tiene que ver con eso, con tratar de ser coherentes y congruentes, y que la libertad sea libertad para todos. Eso implica también superar estas enormes desigualdades en términos económicos. O sea, tenemos ustedes allá en Estados Unidos, nosotros aquí en México, un par de países con tantas desigualdades que nos hacen a veces ser a nosotros mismos incongruentes. Es decir, el buen juez por su casa empieza. Sí. Yo creo que México tiene muchos problemas que resolver, y este ofrecimiento de empleo a los migrantes hondureños que llegan a nuestro país es lo correcto, es lo que hay que hacer. Hay que ofrecerles quedarse aquí, acceder a un empleo, una vida digna. Entendemos que la mayoría lo van a rechazar y lo están rechazando. No es eso lo que quieren, no quieren quedarse en México, quieren llegar a los Estados Unidos. Y sin embargo, nosotros
creo que moralmente hacemos lo correcto en el sentido de ofrecerles quedarse aquí. Claro, nosotros en este momento estamos bajo una muy fuerte presión diplomática de los Estados Unidos, y ustedes saben, no es un secreto para nadie, que la Guardia Nacional fue creada en cierta medida bajo presión de los Estados Unidos, concretamente de su actual presidente. Sí. Y muchas formas de actuar de la Guardia Nacional y de los servicios migratorios en México tienen mucho que ver con estas presiones que estamos recibiendo de Estados Unidos. Eso no es un secreto. La extensión de la migra. Escuchando la voz del catedrático mexicano Javier Bravo desde México, a través de la Banda Elástica Radio, les recordamos que pueden escuchar este programa Levantamiento Comunitario a través de TuneIn y de Live 365 en los canales de la Banda Elástica Radio. Y pues bueno, también aquí el compañero José Tlatuani tiene por ahí un par de preguntas para el compañero que está en la línea desde México, Javier Bravo. José. Pues buenas noches, primero que nada, profesor Javier Bravo. Mi pregunta más bien sería, ¿qué le decimos a toda esa gente la cual piensa que México ha sido extendido como, ahora sí que el brazo de Donald Trump, como el brazo de la policía de Estados Unidos? Recuerdo perfectamente cuando estaba Peña Nieto, el maltrato hacia nuestros hermanos inmigrantes era bastante fuerte. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al trato para todos aquellos que piensan que están siendo maltratados nuestros hermanos inmigrantes? ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto al trato de nuestros hermanos inmigrantes? ¿Y cuál es la diferencia de la policía y el gobierno mexicano haciéndola ahora sí que de migra, ¿no? De migra de Estados Unidos. Pues en parte es algo que ya creo que he mencionado. En parte es las acciones del gobierno de México dentro de México y también en estos países centroamericanos que tienen que ver con programas sociales. Hablando de las diferencias, esta sería una diferencia cualitativa, algo que no existía en gobiernos anteriores y que sí existe hoy. Por ejemplo, que se les ofrece ser beneficiarios de programas sociales que incluyen un empleo temporal, un ingreso en la misma medida que recibe ingreso una persona mexicana. Y estos programas sociales, por acuerdos con los gobiernos de Honduras y El Salvador, también se están ofreciendo estos mismos programas del gobierno mexicano en Honduras y en El Salvador. Obviamente la situación es mucho más compleja que eso, no es nada más cuestión de empleos, sino también de inseguridad, de la violencia que se vive en aquellos países, ¿verdad? Pero si me preguntas cuál es la diferencia, esa es una de las diferencias. La otra es que se les está, en principio, ofreciendo la posibilidad de quedarse en México, independientemente de que lleguen a ser beneficiarios de programas sociales, de permanecer en México de manera legal y buscar un empleo por su cuenta. Es algo que se hacía, pero de manera mucho más limitada. Hoy se hace de manera más extendida. Y bueno, yo creo que en términos generales, la idea de la Guardia Nacional era limpiar el ejército y la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, limpiarlo de corrupción. Con las nuevas reglas de operación de la Guardia Nacional, se está filtrando, digamos, porque era de todos sabido que había muchos elementos del Ejército, de la Policía Federal, involucrados con los cárteles de la droga y de trata de personas. Entonces, este es digamos, no es la solución completa, pero sí hay una diferencia muy importante entre dejar a los migrantes a merced
del ejército, en su configuración anterior, del ejército, bajo sospecha siempre de corrupción, a actualmente la Guardia Nacional, que más allá de las imágenes que me imagino que están circulando en redes sociales y en la televisión, una Guardia Nacional que tiene un enfoque diferente, no tanto represor, no tanto represivo, sino de auxilio en tareas, bueno, en este caso migratorias, pero de seguridad también. O sea, cortar este vínculo tan directo que había entre la migración desde Centroamérica a México y la posibilidad muy real que era que estos migrantes cayeran en las garras de los cárteles del narcotráfico. Ahí es donde la Guardia Nacional está trabajando conjuntamente con otras instituciones del gobierno que tratan de desarticular estos cárteles, no solamente agarrando a sus capos, como normalmente se ha hecho en los gobiernos anteriores de Peña Nieto, de Calderón o de Fox, que en acciones espectaculares aparentemente agarraban a un capo, pero no dejaban intacta la estructura financiera poderosísima, enorme de estos cárteles. Hoy en día se les están congelando sus cuentas, diferentes secretarías de gobierno están actuando para desmantelar estas redes. Esto no va a ser fácil, no va a ser en el corto plazo, va a ser a mediano o largo plazo, pero es otra de las diferencias entre los gobiernos anteriores y el actual respecto de la problemática de los migrantes. Javier Bravo, gracias. Pues como mencionabas hace poquito al comienzo de tu intervención, de que pues eso también sí, tiene mucho que ver con la demanda, el consumo, las narices más grandes, por así decir, están en los Estados Unidos. Pero también, pues sí, como decía el catedrático Guillermo Garduño en entrevista a Fernando Velázquez del Informativo Pacífica de KPFK, pues la DEA, la Agencia de Control de Narcóticos, no está ahí en México, en Centroamérica, para acabar con el narcotráfico, más bien está ahí para controlar el flujo de narcotráfico, decía Guillermo Garduño, para asegurarse de que los narcóticos llegaban a las narices gringas, por así decir. Y aquí entonces, claro que de repente las intenciones del gobierno de López Obrador pueden ser muy distintas de las de Peña Nieto, pero el vecino del norte sigue siendo el mismo. Pero ya sé, claro, es que es un tema muy complejo. Aquí me gustaría, antes de agradecerte muchísimo por informarnos y darnos tu opinión, también de repente queríamos comentarles a las personas que nos escuchan y que nos ven en las redes sociales de que el profesor Javier Bravo estuvo aquí en Los Ángeles hace poco tiempo, apenas un par de meses, en una gira de crear lazos de solidaridad entre México y Estados Unidos, entre los migrantes mexicanos y otras personas con lazos de solidaridad para hacer frente de cierta manera a esta realidad neoliberal que estamos enfrentando y que queremos combatir. ¿Qué nos puedes contar, Javier, en cuanto a seguimiento que se ha podido dar a este proyecto? Bueno, primero quisiera comenzar diciendo que para este propósito, para dar a conocer nuestro proyecto y los avances que tenemos, he sido invitado a la Universidad de Johns Hopkins en Washington y voy a estar ahí el día, creo que 4 y 5 de abril de este año. Entonces, pues los invito a que den una vuelta al otro lado de su país. Bueno, pero aquí nosotros estamos trabajando en una estrategia, yo diría que nueva, en el sentido de que a ellos les ha interesado mucho la experiencia de México y en particular de Morena, que en un tiempo, digamos, más o menos breve, surgió como movimiento social, luego se transformó muy pronto en una asociación civil,
Después de eso se transformó en un partido político y ese partido político creció como la espuma y participó en elecciones en 2015 y luego en 2018. En 2018 arrasamos, tenemos mayoría en el Congreso, en las dos cámaras de diputados y de senadores, y tenemos presidente de la República. ¿Cómo sucedió eso tan rápido? Bueno, les ha interesado mucho esta experiencia nuestra a los compañeros de izquierda, de Freedom Road, de Liberation Road y otras organizaciones, incluso de DSA, ¿cómo se llama? Democratic Socialist of America. Correcto. Y otros compañeros, y estamos trabajando juntos en esto. Y a mí me interesa mucho que podamos establecer un mecanismo como el que tenemos acá en México, y dentro de Morena como un órgano dentro del partido tenemos el Instituto de Formación Política, que es fundamental, estratégicamente es fundamental para desarrollar un discurso crítico, accesible a todo mundo, y eso es en parte es lo que explica el crecimiento de Morena y de su militancia y esta manera que tenemos nosotros de argumentar y de defender el proyecto cuando se necesita férreamente, a pesar de que tenemos también contradicciones internas, como cualquier organización. Yo decía al principio que no hay una organización perfecta, pues esta tampoco es perfecta. Entonces hay tendencias que jalan para allá y para acá, y sin embargo hemos avanzado muchísimo. Entonces estamos cambiando muchas leyes aquí dentro de México, creando nuevas leyes de nivel incluso constitucional, y esa experiencia creo que puede enriquecer mucho a las izquierdas en los Estados Unidos. Así es que a ellos les interesa mucho esta parte del Instituto de Formación Política y más concretamente un discurso fundamental que tenemos que tiene que ver con cómo identificamos nosotros la corrupción, cómo la definimos, cómo la definimos significa en qué términos nosotros la explicamos, ¿sí? Porque, seguramente no es como el lobby aquí, ¿verdad? ¿Qué es, no. ¿qué es el lobby, el cabildeo, sino corrupción institucionalizada y exactamente, permitida? Exactamente, Paulina. O sea, nosotros tenemos bien claro que lo que nosotros aquí consideramos corrupción, allá en Estados Unidos es legal. Sí, tal cual. Es legal ser corrupto. Tal y por cual. eso es muy difícil deshacerse de ella, porque es la corrupción legal de los ricos. Ajá. Entonces es todavía más difícil combatirla, porque es la corrupción legal de los ricos. Ellos la han legalizado y ellos la van a defender con todos los dientes y todas las uñas, y la gente normal, común y corriente como nosotros, pues solamente tiene de su lado la capacidad de organización, de crear una conciencia, pero para hacer eso se necesita un discurso crítico que lo entienda el más pobre o el intelectual más avanzado dentro de la izquierda, y que lo puedan manejar como un discurso crítico cotidiano, siempre tener términos y tener incluso frases construidas para machaconamente estar criticando y tener bien claro que no es normal, por mucho que hablen de libertad, no es normal que en ese ámbito de supuesta libertad la gran mayoría, el 99%, esté excluido de la salud, de la educación, de un empleo digno, de un trato digno. ¿Sí? Así. O sea, eso no es libertad, esa es la libertad liberal. Incluso la libertad neoliberal. Lo que nosotros necesitamos es una especie de libertad socialista, pero no en el sentido socialista de la Unión Soviética, sino de una especie de socialismo latinoamericano muy, muy influido por los movimientos indígenas, incluido el EZLN y el Congreso Nacional Indígena. O sea, por mucho que sean nuestros críticos, nosotros siempre vamos a reconocer el enorme aporte que ellos hacen a la vida democrática en México. Y si nosotros tenemos aquí categorías y conceptos críticos y que nos han permitido crecer desde el punto de vista de Morena, ¿verdad? Nos han permitido crecer, es gracias a ese discurso crítico muy enriquecido por la perspectiva indígena.
¿Qué es la perspectiva indígena para nosotros? Pues es la vida comunitaria, la democracia directa, participativa, la lucha contra la discriminación, la lucha por defender el medio ambiente, las tierras, el agua, los bosques, las selvas, hasta el desierto. Vaya, el desierto es un sistema ecológico muy particular y tenemos grupos indígenas en el desierto, los yaqui, los eris, y hasta huicholes que viven en parte en el desierto, y ellos saben, nadie mejor que ellos pueden salvar la humanidad, ellos, y nosotros de ellos estamos aprendiendo eso. Por eso, mientras no tengamos nosotros un diálogo panamericano, es decir, de todas las Américas, como se dice allá en Estados Unidos, difícilmente vamos a poder contrarrestar el enorme poder que los ricos corruptos tienen hoy. Ellos son los que dominan el mundo, los ricos corruptos. Por ejemplo, todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito país, Suiza! Tan bonito, tan limpio, sin ejército, sin corrupción. Perdón, pero Suiza es el país más corrupto de todos porque vive de la corrupción, vive del lavado de dinero, y nosotros no debemos cambiar nuestros criterios y no mirar todo el tiempo a Europa, todo el tiempo a Norteamérica. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, a los pueblos originarios, a la gente de abajo, y trabajar nuestros propios criterios. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo ético? Tenemos que partir nosotros desde abajo, porque siempre nos han enseñado, y en las universidades, incluyendo las universidades públicas, siempre nos dicen que la ética es lo que dice Hegel, la ética es lo que dice Heidegger, la ética es lo que dice Habermas, y lo que dicen puros europeos. Hombres, además, hombres. Háblanos en el último minutito, perdón que te interrumpo, en el último minutito que nos queda, un par de minutos, del rol del feminismo también, porque tú presentas este panorama tan brillante, tan contundente de que hay que escuchar a las personas indígenas. También decías que había que escuchar a las mujeres. Así es, sí, lo dije en la anterior entrevista que me hiciste a favor de hacerme, y lo reitero, desde luego que sí. Mira, nosotros insistimos mucho en que es muy importante ponernos en el lugar de las víctimas, así como de los migrantes hondureños, etcétera, etcétera. Pero fíjate, si en Honduras, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, porque lo mismo sucede en México, si en Honduras están huyendo de la violencia los hombres, imaginémonos el infierno que viven las mujeres allá, en un país con tanta pobreza, con tanta violencia, con tanta corrupción, ¿sí? Y claro, además con tanto machismo, ¿sí? El machismo también nos mata a nosotros los hombres, pero sobre todo mata a las mujeres, y hay mucho machismo entre nosotros. Mira, si no, o sea, nosotros en Morena estamos tratando de trabajar también este tema de las masculinidades, o sea, las masculinidades violentas, tóxicas, ¿sí? Eso hay que demolerlo. No se puede ser de izquierda si eres machista, no puedes ser o decirte de izquierda si eres machista. Claro. Entonces, ¿por qué nosotros ahora podemos hablar del machismo y contra el machismo? Pues gracias al feminismo. Ellas, las mujeres, en su lucha, en su organización, en su producción teórica, nos han dado a nosotros los conceptos, las categorías críticas para mirarnos al espejo y decir, pero qué monstruosidad, qué monstruo he sido toda mi vida. Machista, discriminador, usando siempre estereotipos de género, dominadores que denigran a la mujer. No más, nunca más. Y en ese sentido hay que reconocer el enorme trabajo y qué tan avanzadísimas están las mujeres feministas. Y en ese sentido, el feminismo indígena es muy, muy avanzado y es muy crítico. Y el feminismo indígena es muy crítico del feminismo blanco, occidental, urbano, etcétera, etcétera. Así o sea, ellas están en una posición de todavía más crítica. Por eso hay que escucharlas mucho y hay que aprender, y hay que aprender con mucho respeto y con mucha humildad. Es totalmente verdad, profesor. Y también, obviamente, a educar. Ahora sí que todo viene desde la base familiar, ¿no? Nuestras propias mujeres, al igual que los hombres, hemos sido víctimas arrastrando estas malas costumbres, estas malas formas de vivir, y es momento de cambiar eso, es momento de que
de que ya nos quitemos ese yugo del patriarcado. Y al final de cuentas, pues es un trabajo totalmente de la base familiar, como todos estamos de acuerdo. Profesor, ya sabemos que va a venir aquí a la Universidad de Washington, pero si alguien más quiere escuchar o saber más de usted, ¿cuáles son sus medios sociales? ¿Cuáles son sus publicaciones? ¿Cuál es su contacto? ¿O cómo la gente puede saber más de usted? Mire, yo en redes sociales aparezco como Javier Bravo o Javier Bravo Morena. Estoy en Facebook y en Twitter también. Y ya, o sea, no manejo muchas redes sociales porque no puedo dedicarle tanto tiempo a eso. Tengo una cuenta, un perfil en un sitio que se llama academia.edu, academia.edu, y ahí tengo pues algunas de mis publicaciones. Y los invito ahí a leerlas. Pues mi formación básica es de arqueólogo. Yo soy arqueólogo, entonces algunas publicaciones tienen que ver con esto, sí, pero digamos que desde el punto, como activista, yo soy más organizador y formador en los círculos de formación política, y ahí sí yo podría decir que quisiera tener espacios para publicar y no los he abierto. Para sobrevivir, para poder llevar el pan y la tortilla a mi casa, pues mi trabajo y mis publicaciones son del lado de la arqueología. Pero como últimamente me han estado invitando para charlar, para dialogar como activista, que soy también, entonces yo pienso que ya es tiempo de empezar a ordenar, sistematizar y publicar estas ideas, que son experiencias colectivas. Tal vez aparezca alguna publicación con mi nombre, pero siempre yo voy a reconocer a mis maestras feministas, a mis compañeros activistas aquí en México y en los Estados Unidos, gente hermosísima que yo conozco y aprecio mucho y de la que he aprendido tanto, y que me han ayudado a comprometerme más con estas causas de las víctimas en mi país y en el mundo, en Latinoamérica principalmente. Y por eso digo, aunque aparezcan con mi nombre, siempre son obras colectivas, la verdad. Javier Bravo, profesor de la Universidad de Guanajuato, también representante, miembro militante de Morena, del mismo estado. Pues como siempre, muy agradecidos por habernos brindado todo este tiempo, todas estas reflexiones que pues espero que la gente que nos haya escuchado, que nos escuche, pues tengan más preguntas. Seguramente tendrán preguntas, de eso se trata, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, nos despedimos hasta la próxima. Espero un enorme placer, y también salúdame por favor al compañero Bruce Hobson, que tengo entendido de repente por ahí andará. Estoy esperándolo aquí en el aeropuerto. ¿Poco? Sus llamadas eran las que trataban de entrar y se las he estado ¡Ay, no! Pobrecito Bruce. Uy, pobrecito Bruce. De hecho, es muy importante comunicarnos aquí. Javier, aún más, entonces, con más razón te dejo ir. Salúdame a Bruce Hobson, quien es de Liberation Road, un compañero muy, pero muy importante en toda esta organización, y le voy a pedir disculpas en persona después cuando colguemos, una vez que terminemos este programa aquí en la Banda Elástica, este nuevo espacio que espero que sea del agrado de la gente que nos está siguiendo. Javier, muchas gracias, buenas noches, un abrazo. Paulina, Oscar, un abrazo a todos ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo sincero y solidario. No pasarán. No pasarán. Y tan que nasze bystre. Buenas noches. Y pues como mencionaba Paulina, precisamente pues queremos darles un saludo, un agradecimiento a quienes nos están siguiendo esta noche en las redes sociales, aparte de en la Banda Elástica Radio, en TuneIn y en Live 365, para aquellos que vayan manejando, que quieran tener acceso directo a su programa Levantamiento Comunitario. Voy a darle yo aquí algunos saludos, incluyendo al compa Eli Alejandro, el cual pues también necesitamos enviar
enviarle una muy sabroso, una felicitación, ¿no? Ha sido su cumpleaños, creo que ya le pegó al medio siglo. Estos bebés de ahora. Así que, pues bueno, igualmente al compañero José Bautista de Hondureños Indignados, quien también, pues todo el tiempo activamente nos ayuda a compartir toda esta información. A la compañera de Hispanos Unidos, Blanca Estela Olivares. Blanquita, un saludote. A la compañera Sara García, al compañero Benjamín Wood, también un activista tremendo de allá del área de Riverside, Pomona, el 909, la compañera Teresita García, al compañero Jesús Otelo. ¿Quién más nos ha estado siguiendo, José? Pues bastante, también está el carnal Pulque Alemán, directamente desde Santana, igual Lalo Telles, al cual le queremos mandar un saludote también. Serafín O'Connor, otro de los compañeros que siempre están echándole muchas más ganas. Bueno, sobre todo les pedimos que compartan cada vez más, no nada más en las redes sociales como el Facebook, pero métanse al canal de la Banda Elástica en TuneIn Radio, en Live 365, y escúchenos por ahí también, porque pues aquí tenemos el honor de haber sido invitados a la familia de la Banda Elástica, y aquí seguiremos adelante. Siempre vamos a tener más adelante la oportunidad de poder de que nos hagan llamadas telefónicas, recibir llamadas telefónicas y poder charlar sobre todo este tipo de temas, porque al final de cuentas hay muchas opiniones al respecto de lo que está sucediendo, algunas fundamentadas en información válida y algunas otras simplemente por lo que vemos, ¿no? Lo que nos enseñan las noticias, lo que la parte ahora sí que mecanizada, satanizada de las noticias nos llevan, parte de las campañas de desinformación también, pero también una cosa que a mí me molesta bastante de nuestra gente es que muchos se olvidan de dónde venimos, y muchos ya cuando llegamos aquí critican a los que quieren venir para acá de una manera bien satanizada, y me da mucha tristeza, mucha lástima, porque al final de cuentas ellos pasaron de una manera peor y afortunadamente pudieron llegar, y afortunadamente también le echaron ganas, y a lo mejor tuvieron no la suerte, porque no es por suerte, pero tuvieron la habilidad de salir adelante, y hoy que nuestros hermanos nos necesitan de buena manera, muchos se les olvida, ¿no? Y muchos empiezan a tirar tanta porquería contra ellos. Y recuerden, como estaba diciendo ya el profesor también, nosotros nos quejamos del racismo, de la discriminación, y nuestra gente, mucha de nuestra gente somos más discriminadores y racistas que los propios güeros en muchas ocasiones. Eso ya es imposible. No, en muchas ocasiones sí, no. Yo soy mexicano y yo te puedo decir que sí, desafortunadamente sí, habiendo vivido más de la mitad de mi vida en mi México querido, a pesar de que amo tanto a mi gente, tanto a mi familia, sí. Yo te juro que tú misma hubieras sufrido discriminación por el color de tu piel, al igual que yo por el color de mi piel he sufrido discriminación en mi propia tierra. Nos duele, y probablemente muchos están diciendo que no es cierto, pero sí, es verdad. Aunque nos duela, esto es neta. Y aquí me gustaría un día tener una conversación larga, profunda, con gente que realmente haya estudiado el tema de la mente colonizada, qué es el neocolonialismo, qué sucede, por qué es que la gente, o sea, digamos, de color, entre comillas, así como se dice aquí, reprime, maltrata, ningunea a la gente que tiene color de piel más oscuro que el de ellos, y eso o sea, para mí tiene que ver totalmente con lo que impuso el colonizador. Y bueno, compas, pues qué tal si le damos a uno de los puntos principales, que es este programa de levantamiento comunitario. Escuchemos algo de música, ¿no? ¿Qué onda? Claro que sí. El levantamiento comunitario es un programa para despertar a nuestra comunidad en estos tiempos de mucha urgencia. Música original. Levantamiento comunitario. A través de la Banda Elástica. Sintonízanos en TuneIn Radio o Live 365 en el canal de la Banda Elástica Radio.
bueno, pues aquí regresamos a la Banda Elástica Radio en el programa de levantamiento comunitario para todos aquellos que nos hacen el favor de compartir por medio del Facebook. Una vez más, les pedimos que por favor nos escuchen también. Ya pronto podemos arreglar y poner enlaces también ahí en medio de la publicación, para que nos puedan apoyar por medio de TuneIn Radio y Live 365. Bueno, queremos mandar saludos aquí a nuestra carnalita Flor María Gómez, que también nos estuvo ayudando bastante. Ella, ahora sí que es digamos que de las fuerzas que nos están ayudando detrás de bambalinas. Ella es la coordinadora de nuestros hermanos vendedores, nuestros hermanos artesanos. Hizo un excelente trabajo y quiero mandarle un abrazote. Hoy no pudo venir, pero amenaza con su presencia. Mi hermanita, mi carnalita, un abrazote, de todo corazón. También nuestro hermano Mazal también lo agarró tráfico y la ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más hermosas que existen, pero también el tráfico condenado lo hizo víctima, ¿no? Pero también va a venir para acá nuestro hermano, ya más adelante en algún programa más. Y pues un abrazote. Aquí también les mando un saludo a Flor María Gómez. Saludos y bienvenidos a la familia, porque ella también tiene un programa aquí los días domingo. Por favor, si nos puedes mandar el nombre, carnalita, de ese programa. Pues, para anunciarlo. Saludos a todos. Una vez más a Eli. Feliz cumpleaños, o debería decir feliz descumpleaños, por ahí. Saludos, carnal. Y pues sí, apóyennos, por favor, compartan. Ahora sí que les pedimos su ayuda para que esto siga adelante. Y aquí con ustedes, No Wrong Numbers, unos carnales de allá, de Veracruz, en vivo en Los Ángeles, en el levantamiento de las bandas número 2, el único festival de las bandas originales. Aquí con ustedes, escuchemos. Muchísimas gracias por invitarnos al levantamiento de las bandas. Qué gusto tocar después de Natal y después de miércoles de ceniza. Y antes de todas las bandas que están, muy chido que estén aquí con sus artesanías, con su comida. Gracias. Somos No Wrong Numbers Los Ángeles, desde Jalapa, Veracruz. Y desde que llegamos el lunes, este es el primer show en California, que ya nos sentimos que estamos en México, porque todos hablan español, todos son desde Topetepec, Veracruz, México, México, México.
No números inequívocos, no wrong numbers, directamente de Veracruz, México. Los Carnalitos también tuvieron la suerte de estar, bueno, en realidad no la suerte porque consiguieron la tocada ahí en el Rainbow y también tocaron en un estadio allá cerca de rumbo a Las Vegas, ¿cómo se llama? Allá por el 15. Les fue bastante bien, pero cuando tocaron aquí en el levantamiento de las bandas, dice que se sintieron otra vez en casa, se sintieron en México, que les dio muchísimo gusto haber sido partícipes de la segunda edición del festival, el único festival de las bandas originales, el levantamiento de las bandas, no wrong numbers, que ya se fueron para tierras mexicas. Por ejemplo, ese tipo de contactos, para quien tenga la curiosidad, ¿cómo se logran? José, cuéntanos un poquito de la historia del acercamiento de estos camaradas, me llama la atención. Híjole, pues básicamente, una vez que se inició el primer festival, comenzaron a llover casi literalmente, pues a pedir la oportunidad de poder ser partícipes del festival, ¿no? Bandas de Seattle, Washington, bandas de Portland, hubieron muchísimas bandas a las cuales tuve que decirles que muchísimas gracias, que en este festival ya estábamos totalmente llenos. Se fue generando ahora sí que como una bola de nieve, ¿no? Poco a poco la información fue llegando a oídos, que me dijeron que ustedes organizaban esto, que me dijeron que este festival para bandas originales, que nos gustaría ir por allá porque vamos a estar en Tijuana y vamos a estar aquí, vamos a estar allá, y al final de cuentas todo se logró. No fue absolutamente nada planeado. Los Carnales simplemente iban a tocar en la ciudad de Tijuana, y cuando supieron de esto hicieron los planes, cambiaron ahora sí que todo el itinerario, los hoteles y absolutamente hicieron todo lo posible para estar aquí, a los cuales les agradezco bastante por haber. Y no fue porque les ofreciste lana, ¿verdad? O sea, no, creo que tú mencionabas en alguna ocasión, más de una ocasión, de que muchas veces para conseguir gente, digamos, bandas reconocidas, para poder jalar gente, jalar audiencia, uno tiene que ofrecerles dolaritos, ¿no? Billetes de paquetes, etcétera. Pero no es el caso en este caso. No, y ojalá pudiéramos. Desafortunadamente, bueno, parte de la historia del levantamiento de las bandas fue eso, ¿no? El abrir el espacio para las bandas originales, aquellas que no tienen, ahora sí que la justicia, no se les hace justicia por su gran talento, su música, y parte de el abrir este espacio es precisamente para que ellos también ganen dinero, porque eventualmente cada banda que toque aquí en el levantamiento de las bandas va a recibir su dinero, porque así debe ser. Yo no estoy en contra de pagarles, al contrario, más bien es parte de la base del por qué este festival, ¿no? Eventualmente va a suceder porque así tiene que ser, sobre todo las bandas originales. ¿Por qué a una banda de covers les pagan, no sé, $500, $700, y a una banda totalmente original a veces ni para las aguas les dan? Entonces creo que claro, no debería de ser así, y precisamente por eso se inició el levantamiento de las bandas. Sí, no, definitivamente una idea muy, muy loable de tu parte, José, y sobre todo justicia, lo principal de eso, ¿no? Obviamente cada grupo, cada agrupación inviertes no solamente en tu equipo, sino el tiempo, la transportación, y especialmente en los eventos, ¿no? Como en este caso de todo el día. Si bien es cierto, pues todo el mundo lo disfrutamos, quizás hay alguien que podría haber estado, no sé, trabajando, pasando el tiempo con su familia, etcétera, y sin embargo, bueno, pues en base a este ejercicio de comunidad musical, pues bueno, podemos estar orgullosos de que al menos, o más bien, aquella semilla que se sembró en el primer festival, bueno, pues ya dio la segunda patada, y vamos a continuar apoyando y ofreciendo espacios para todos estos camaritas que se nos están acercando para el levantamiento de las bandas. Y anuncio, la compañera Flor nos comenta que su programa Piloto Espacial sale todos los domingos de 4 a 6 por la Banda Elástica Radio, así que ellos tocan música urbana, bastante de Toncho Pilatos, allá de aquella gente de setentera, ochentera de México, con estos inicios de lo que fue
pues sin ninguna etiqueta, el rock en tu idioma, el rock en español, el rock autóctono y auténtico. Así que pues bueno, un saludito aquí a la compañera Flor. De piloto espacial. A no ser confundido con cadete espacial. Space Cadet. Por supuesto que también está de bastante moda, ¿no? Te va a delatar eso, la edad. Imagínate. Les recordamos que están escuchando Levantamiento Comunitario a través de la banda Elástica Radio, por las estaciones de TuneIn, Live 365 y nuestras cuentas de Facebook, que son Oscar M. Ulloa, Suplemento Comunitario, El Levantamiento de las Bandas, José Tlatuani, muchos por ahí. Así que pues espacios para que nos sigan apoyando, para que compartan y pues igualmente para darle el reconocimiento a los compañeros de la banda Elástica que nos han dado este espacio, que pues queremos ofrecerlo igualmente como un punto de referencia, como un punto de información, como la que tuvimos hace un rato con el catedrático mexicano Javier Bravo. Excelente esta plática. Si se la perdieron, pues regresen el video después o el audio, lo que sea. Aquí seguimos compartiendo con ustedes algo del material recopilado por nuestra camarada, nuestra carnalita Rebel Montana. Stop on Green es una banda ¿de dónde? Las Vegas, Nevada. Pues ahí están. Buenas noches. Buenas noches. De amor, ese color, madura y posando mi corazón. Baila la otra. Esta se llama Chinches. Te quiere, no puedo salvar. Yo sé, no lo nuestro, pero lo nuestro será tarea. Creo que no realizas cómo provocas con tu sonrisa y tú. Ay, no, aquí lejos, vamos corazón, no hay regreso y ya, ay, no. Oh, please, déjate amarte, y el que te quiere yo te puedo usar para salvar también. Oh, please, y déjate amarte, el que te quiere yo te puedo salvar. Stop on Green, desde Las Vegas. Voy escuchando. Pues se agradece muchísimo a nuestra compañera Rebel Montana por
Rebel Montana, por estos videos tan buenos, y ahí la pueden encontrar, Rebel Montana con 2 T's, por si quieren ver también las imágenes de lo que sucedía en aquel momento, no solo escuchar la música. La misma pregunta anterior hacia la banda que habíamos tocado hace un rato, el conecte con estos camaradas de Las Vegas, José, cuéntanos. Mira, parte de la unión que se está formando aquí en el levantamiento de las bandas es precisamente trabajando con la gente que es derecha, que le gusta trabajar. Y uno de estos carnales, el cual quiero mencionar su nombre, se dio a la tarea de traernos estos carnales músicos desde Las Vegas, Nevada, el Toques, Gonzalo Toques de Rock. Y bueno, estos chavos, pues no pudieron venir completos, les faltó el baterista, pero aún así se la aventaron y la respuesta fue bastante positiva. Ellos regularmente tocan ya más eléctrico, y se la aventaron totalmente acústico, y la verdad que les fue bastante bien. Y pues sí, esa fue la manera. Muchos de los colaboradores trajeron bandas, los apoyaron también monetariamente hablando, algunos de ellos con el hotel y todo. Fue algo totalmente organizado en conjunto, ¿no? Entonces, pues poco a poco se va a seguir trabajando. Esto va a crecer muchísimo más. Como lo había comentado anteriormente, hace algunos minutos antes de entrar al programa, tuve una conversación con una banda de San Francisco que ya está totalmente puesta para el tercer festival. Ya me mandaron música de una banda de Nueva York que también están súper interesados de venir al festival. Otra banda de Chicago, y bueno, por ahí estamos trabajando en algunas bandas que van a venir de México, y bueno, pues el trabajo se hace en conjunto, y al final de cuentas el resultado se va a dar. Esperen noticias para el verano. Esto va a estar muy bueno. Como siempre, estamos tratando de mejorar en cada edición. Y pues quisiera mandar un saludo a todos los colaboradores por su trabajo, especialmente a mi carnal, siempre lo digo, ¿no? Y lo presento de esta manera, el loco más cuerdo que conozco, a Bipolarte, por haber hecho un excelente trabajo manejando los escenarios, coordinando los escenarios, los tiempos de cada uno. Hizo un trabajo excelente este carnal. Para Rebel Montana, por tomarse todo el tiempo ahora sí que la crónica, ¿no? Una cronista, la cronista de levantamiento de las bandas, junto con otros carnales, como ya lo mencioné anteriormente, este carnal de Toques de Rock que también Gonzalo estuvo grabando, el Metáforas, la misma Chona de aquí del movimiento, y Miguel también estuvieron echándole ganas. Pues muchísima gente, algunos a lo mejor se me pasa, pero el abrazo para todos ustedes que cooperaron. Y muchísimas gracias por el apoyo. Vamos a seguir adelante con este proyecto. No pierdan sintonía tanto de la Banda Elástica, la familia de la Banda Elástica, porque van a escuchar más noticias más adelante acerca de este festival, el único de las bandas originales. Y miren, ya tenemos efectos especiales allá de fondo, así que pues gracias igualmente a los compitas de la Banda Elástica Radio, donde pueden seguirnos en el canal de Live 365, TuneIn, en la Banda Elástica Radio, así como pues en nuestras cuentas, el Levantamiento Comunitario.
escuchando a los Cardenales de Ley de Hielo, la sorpresa de que la voz femenina esta vez, en esta ocasión, de Ley de Hielo, muy bueno. La verdad es que se escucharon pero muy bien. Un saludo al carnal Pino, que ya lleva muchísimos años, ahora sí que como lo digo, ¿no? Picando piedra. Saludos, Pino, Picapiedra. Fue muy bueno el Picapiedra de Pino. También quiero mandar un saludo a todos los que se aventaron la comida. Oye, no sé quién no comió por ahí, cuál fue su comida favorita, pero todo estaba bastante bueno. Precisamente, si me permites ese paréntesis, tu esposa. Tantas cosas que en mi vida había visto, pero le entramos macísimo. Una combinación de Guadalajara y quién sabe dónde, así que muy padre. Sí, mole con chicharrones y bastante comida. Y eso es parte de organizar un evento más de lo nuestro, ¿no? Más de la calle, más del barrio, más de nuestro pueblo. Estamos viendo también aquí, sé que no pueden verlo, pero en las imágenes que tenemos estamos viendo a nuestros hermanos de la danza mexica Xipetotec, al Tata, a Lázaro Arbizu, que nos estuvo acompañando, al cual también le queremos mandar un abrazo, pero bien fuerte de mexica. A todos nuestros hermanos guerreros que estuvieron ahí presentes. Algunos vinieron desde San José, algunos estaban desde San José, imagínense, para estar presente aquí. Y queremos recordarle a todos nuestros carnales, carnalitas, que nos están viendo a través de las redes sociales, también pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nos pueden acompañar a través de la Banda Elástica Radio, en el canal de la Banda Elástica Radio, en Tuning Radio y en Live 365. Es bien importante que nos acompañen por ahí porque es donde más cuenta. Hay que ayudar a los que nos ayudan, ¿no? Obviamente, si no, nos van a dar una semana más y nos van a dar ahora sí que una patada por allá y órale, lléguenle porque no tienen apoyo. Nos van a mandar hacer este programa en nuestra casa porque pues... nos van a hacer un impeach. Hablando del cívico, así que, como mencionaban hace un rato. Jóvenes, personas de cualquier edad, esto es muy fácil en realidad, solamente entrando al internet, buscando por la Banda Elástica Radio o descargando el app de TuneIn Radio o de Sonic 365 o Live 365 y ahí buscando el canal La Banda Elástica Radio, ahí está, pues ustedes ya saben. Enséñenle a los senior citizens, a los que están medio atrasados en la tecnología. Más bien al revés, pídale a su niño que le ayude a sintonizar la Banda Elástica Radio en TuneIn, Live 365. Los links están en este momento ahí en nuestra página de comentarios de la cuenta de Oscar M. Ulloa, el levantamiento de las bandas, suplemento comunitario y desde la Banda Elástica Radio. ¿Qué tenemos ahora, jóvenes? El levantamiento comunitario es un programa para despertar a nuestra comunidad en estos tiempos de mucha urgencia. Música original. Levantamiento comunitario. A través de la Banda Elástica. Sintonízanos en Tuning Radio o Live 365 en el canal de la Banda Elástica Radio. Regresando al levantamiento comunitario en la Banda Elástica Radio, y definitivamente me gustaría nuevamente hacer la invitación, ¿no? Porque, pues bueno, también tenemos que ayudarle aquí a Emilio Morales y a toda su familia de la Banda Elástica, pues hacer esto más grande, ¿no? Que a final de cuentas nos ayuda a todo, como una pequeña observación del evento pasado, José, pues precisamente el hecho de ver a tantos camaradas que hacen sus transmisiones, que apoyan a los grupos, el movimiento del rock, la chona, toques de rock, en fin, esa unión de comunidad musical que quiero yo pensar que puede ser un proyecto muy interesante. Creo que es una de las cosas más rescatables del trabajo que se está haciendo. Sí, sobre todo el hacer el conjunto. Antes se hablaba de esto, antes se hablaba de que las bandas originales y que no hay apoyo y que hay que hacer algo y
y al final de cuentas yo lo veo de esta manera. Somos todos como un poquito de piromaníaco, ¿no? Un poco de pólvora ahí que necesitaba una chispa. La chispa que se generó entre todos. Y bueno, ya se prendió. Ahora sí, agárrense porque de aquí viene muchísimo trabajo que hacer. Y esperen el tercer festival, que se va a poner bastante bueno. Esperemos tener más mujeres. Fíjate que curiosamente, Ley de Hielo, hablando de Ley de Hielo, la sorpresa fue bastante buena porque pensábamos que nada más nuestra carnalita de Steffi Valencia iba a estar presente, a la cual queremos mandarle un saludote y también una gran disculpa porque tuvo un poquito de problemas en cuanto que se nos fue la luz en un momento, pero se compuso otra vez rápido. Y quiero comunicarle a la carnala que tuvo bastante éxito, hubo mucha gente que le gustó mucho su proyecto y espero que sea contactada por medio, me parece que ella usa más Instagram, no tanto Facebook, pero pues la pueden encontrar en los videos, sobre todo de levantamiento de las bandas. Y hablando de mujeres, pues me ha estado causando mucha risa últimamente mientras estábamos promoviendo, abriendo espacio para las bandas que iban a participar en esta iteración del festival, de que había que admitir, bueno, y en cuanto a mujeres o single, female acts, bueno, uno nomás, Stephanie Valencia, y es mucha, digamos, tiene mucha presencia, pero que solamente una, no. ¿Cómo? Bueno, en fin. Y eso no es culpa de nosotros, es culpa de las mujeres que nos acercan. Claro, por supuesto. Las puertas están abiertas totalmente y para que participen. Al contrario, yo también estaba súper orgulloso. A veces nos sentíamos medio extraños cuando dábamos en la entrevista, ¿no? De que puros hombres y ella con su presencia, porque tiene una presencia bastante buena. Muy buena vibra. Sí, muy Escuchemos buena vibra. un poquito de la participación de Stephanie Valencia y El Fuego, ¿verdad? Sí. Así se llama la banda, Stephanie Valencia y El Fuego, en el segundo levantamiento de las bandas, aquí con ustedes en la Banda Elástica, en este nuevo programa, el levantamiento comunitario.
creo que a Steffi Valencia le salió voz de hombre. Estábamos escuchando a los carnales de Guido de Arezzo. Algo pasó con la computadora. Ya saben, los demonios, los duendes electrónicos nos estaban jugando una mala pasada por aquí. Pero sí, los carnales de Guido de Arezzo, que ya lo habíamos comentado antes de que llegaras, carnalito. La segunda participación de estos carnales, no, ya habéis llegado, me parece, pero la segunda participación de estos carnales de Guido de Arezzo, el monje del metal, es lo que estábamos escuchando, porque se nos hacía un poquito extraño, dijimos, ¿qué fue lo que pasó con Steffi? Ya está media ronquita hoy, y aquí estamos arreglando este pequeño problema. Por lo mientras, quisiera mandar un saludo a Pulque Alemán, que nos comenta que el hecho de que alguien ha creado un espacio para exponer la música que está en las sombras y que es la música original, se les agradece a todos los organizadores. Bueno, creo que ahora sí ya estamos escuchando algo de nuestra carnalita Steffi Valencia. Vamos a escuchar. La Banda Elástica Radio. Ahí escuchando a Steffi Valencia en esos Stephanie, aprendan a pronunciarlo bien, los dos. Stephanie, es como Stephanie, pero sin... Miren, se escribe S-T-E-F-N-I. Stephanie, es como Stephanie, sin A. Sí, así es como pueden encontrarla a ella en su Instagram, que es el medio que utiliza más para comunicarse con sus seguidores y quienes quieren conocer su material. Ay, sí, háganlo. Bueno, pues aquí hemos sido Levantamiento Comunitario en la Banda Elástica Radio. Paulina Vasiliev. José Tlatoni, saludos a todos, saludos a la Rebel también, que gracias a ella estuvimos escuchando mucha música. Gracias, Rebel, gracias, carnalita. Oscar Ulloa, nos pueden seguir en todas nuestras páginas, especialmente Facebook. Exactamente, todavía no estamos en YouTube, pero ya un día. Buenas noches, hasta la próxima. Escuchen la Banda Elástica. Nos vemos el próximo miércoles de 6 a 8 de la noche. Gracias a todos los que nos siguieron en nuestras redes sociales. Compartan, por favor, y los esperamos la próxima semana, miércoles, a partir de las 6 de la tarde. Ya no le den más. Buenas noches. Buenas noches.